Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo al acto de presentación del número 158 de nuestra revista, de la revista del Colegio de Economistas de Madrid y también desde hace unos meses del Consejo General de Economistas de España. Es una revista que estamos distribuyendo ya entre todos los colegiados de nuestra organización, que somos pues unos 60.000, posiblemente, posiblemente creo que es la revista de divulgación de temas económicos que tiene una llegada más amplia en nuestro país. Bueno, este número hemos contado para su coordinación con el trabajo espléndido, como siempre, del profesor García Durán. Está dedicado al gobierno de la empresa y, bueno, pues el profesor Requijo, el director de la revista, y el profesor García Durán ahora van a presentar con detalle los artículos que se han escrito, que yo creo que son muy interesantes, pero bueno, ellos lo van a contar con mucho mayor detalle. Muchas gracias. Por favor. ¿Sí? ¿Sí o no? Ahora sí. Ahora sí. Muchas gracias, presidente. Yo no voy a contar el contenido de la revista, porque eso es lo que va a hacer precisamente el profesor Durán. Yo lo que voy a contar brevemente es el marco en el que se desenvuelven las empresas. En España hay unos 3.300.000 empresas, buena parte de ellas pequeñas. Eso ocurre en todas partes, porque imagínense ustedes si tuviéramos 3.300.000 empresas grandísimas, no cabrían en nuestro territorio. El marco en el que se desenvuelven esas empresas, que es el mercado global. Las tecnologías de la información y de la comunicación han hecho transparentes los mercados y permiten una conexión rapidísima entre todos los mercados de bienes, los mercados de servicios, los mercados financieros. Probablemente ustedes saben que para hacer una transacción financiera desde Madrid en los mercados más remotos se tarda menos de un segundo, razón por la cual precisamente pues no hay arbitraje financiero, no da tiempo a efectuar ningún arbitraje financiero. En segundo lugar, aparte de esas transacciones muy rápidas, lo que hay es una fragmentación productiva ya desde hace bastante tiempo. Es decir, en el mundo industrial especialmente, pues un producto está hecho con partes y piezas que se fabrican en muchos otros países. Característico de ese mercado es, por ejemplo, el mercado de los automóviles. Pues cada parte y cada pieza se hace en un sitio, pero si ustedes fueran, por ejemplo, a una gran empresa de moda, se darían cuenta y preguntasen y se lo contasen, se darían cuenta de que el diseño se hace en un país, unas telas vienen de otro país, otras telas vienen de otro país, la mitad el producto está hecho fuera, pero luego viene para los retoques finales, etc. ¿Y qué significa ese mundo interconectado? ¿Y qué significa ese mundo fragmentado? Pues significa que, entre otras cosas, la competencia se ha elevado enormemente y significa que el capital humano tiene una importancia muchísimo mayor de la que ha tenido en otro momento. Es decir, las empresas tienen que vigilar mucho la formación de su capital humano o la adquisición de capital humano, porque tienen que estar pendientes de la competencia, tienen que pulsar los mercados, tienen que variar las tecnologías, tienen que variar las estrategias de manera continua en este mundo global. Y eso es, en gran medida, lo que han hecho las más de 2.000 empresas multinacionales que hoy son españolas, y que poca gente sabe que el número llega a esa cifra de 2.000. Lo que han hecho es precisamente moverse en el mercado mundial
adquirir y mejorar continuamente la tecnología y de esa manera poder competir en un mundo cambiante. Hace ya muchos años, los años 20, pues Schumpeter, que es una de las grandes cabezas económicas de la historia económica del mundo, habló de la destrucción creadora, es decir, cómo la economía de mercado pues va transformándose en el sentido de apagar ciertos sectores e iluminar otros muchos. Pues bien, esa destrucción creadora en estos momentos ha adquirido unos niveles muy considerables y eso hace que el tema del capital humano tenga importancia extrema en todos los aspectos. Esto es un poco lo que yo quería hacer, enmarcar lo que es la vida de las empresas, y es el profesor Durán el que va a contar lo que hay en la revista. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Bueno, antes comentaba, antes de entrar, que uno a veces, como profesor, se crece cuando tiene un salón lleno, abarrotado de gente, que es la ventaja que tiene un profesor, que tiene controlado el mercado, ¿no? Pero en este caso lo que importa yo creo que es la calidad de los asistentes y les agradezco mucho su presencia en este acto. Como yo soy el que va a hablar de la revista, de este número que he coordinado y que agradezco mucho a los autores, pero que verán que hay trabajos bastante interesantes, muy buenos. Lo que he pensado hacer no es tanto referirme a cada uno de estos trabajos, que tal vez lo haga, sino hacer una especie de radiografía, una especie de paseo, ¿no? Podría ir por el contenido de la revista, añadiendo, y sobre todo al final, algunas reflexiones que he podido obtener, no de la primera coordinación, sino después de pensar en hacer esta presentación. Bueno, al hablar de gobierno de la empresa, yo creo que de lo que se trata, bueno, en primer lugar, como el profesor Requeijo ha dicho, hay muchas empresas en número, pero son muy pocas a nivel nacional y a nivel internacional que explican la mayoría de lo que ocurre en la economía. Entonces, en este número se ha contemplado básicamente porque el gobierno está pensado, yo creo, para grandes empresas, pero también hay algún artículo que habla de la empresa familiar en España y hay un artículo que se refiere a la empresa latinoamericana, en que hay muchas pymes familiares y tiene algunas singularidades interesantes. Pero el resto yo creo que, y lo que se hace mención a otros países, pues está pensado en las grandes empresas, y esto del gobierno empezó a preocupar cuando se han ido manifestando las diferentes crisis financieras y económicas. Bueno, de lo que se trata es de hablar, yo creo, del gobierno de la empresa, hablar de dirección, supervisión, coordinación, control de objetivos y de estrategia de las empresas. Los códigos de buen gobierno vigentes en los países desarrollados, en los países más avanzados, pues lo define, y son todos de 2015 para acá, salvo uno, siempre hablan del gobierno de la empresa y más o menos subrayan una serie de términos que digo, por ejemplo, pues en Francia actuar en interés social de la empresa, en el Reino Unido éxito a largo plazo de la empresa, en Japón crecimiento sostenible y aumento del valor compartido a medio y largo plazo, en Italia determinar objetivos estratégicos, Alemania únicamente mencionaré que hay dos modelos de gobierno, uno que es de gestión o de administración, otro que es supervisor y de asesoramiento, y el español, en España, pues habla de maximizar el valor económico de la empresa. Todos incluyen, luego voy a hablar un poco de coevolución, de cómo ha ido, a mi modo de ver, produciéndose en la economía en general una serie de demandas que se han ido incorporando en los códigos de buen gobierno y en el autogobierno de muchas empresas. En todos los códigos de los países que he mencionado, pues se habla de consejeros independientes, se habla de comités de auditoría, de remuneraciones, de nombramientos, y uno puede pensar ¿por qué? Claro, pues porque como ha llovido, pues se van recogiendo demandas sociales y demandas económicas de una organización económica tan importante como es la empresa, sobre todo la gran empresa, ¿no? También de las reuniones periódicas que tienen que realizar, el número de reuniones mínimas. En Italia hay una singularidad y es que los consejeros independientes se deben de reunir al menos una vez al año.
Bueno, también yo creo que subyace los dos grandes modelos de capitalismo existentes, uno de corte anglosajón, en donde básicamente el control de las empresas es control externo, es decir, son los mercados de capitales, digámoslo así, en gran medida, los que controlan y facilitan la transmisión de propiedad y demás. Mientras que lo que sería Europa continental y Japón, el control es más bien de carácter interno. ¿Por qué decir? Prima más los intermediarios financieros y menos los mercados de capitales, aunque por la tecnología se han desarrollado mucho. Pero esas cuestiones perviven por cuanto que tienen que ver con los intereses y protección de los inversores. Aparte de estas características que todos en mayor o menor medida contemplan, lo que se observa en los datos disponibles es que con el tiempo ha ido aumentando el número de mujeres consejeras, ha ido aumentando el número de extranjeros presentes en los consejos de administración, y eso es lógico, es decir, lógico porque se habla básicamente de empresas multinacionales o transnacionales, empresas internacionalizadas, en donde hay mucha participación ya financiera de instituciones financieras, fondos de inversión, etcétera. Luego algo comentaré, ¿no? Y también esto lo que implica es que hay mayor diversidad en los consejos, y eso pues son distintas maneras también de ver un mismo fenómeno, y eso enriquece los debates y parece que se admite como una cuestión positiva que los consejos de administración sean más diversos, insisto, con más presencia de mujeres, también presencia de consejeros extranjeros, y luego están los independientes y los dominicales, que se llaman, ¿no? Otro aspecto que se observa es que las conexiones políticas son importantes. Es decir, las conexiones políticas no solamente son de empresas que están en sectores regulados, sino que en general, pues gente que está en la política, pues está en los consejos. Algunos pueden decir las puertas giratorias, pero en fin, es decir, pues, vamos a decir por capacidad y por relaciones y demás, ¿no? En todo este proceso de evolución del gobierno corporativo y de la economía en general, lo que se aprecia es que las empresas cada vez han ido dando más importancia a las relaciones con inversores, no solamente por exigencia de transparencia de los reguladores y de los supervisores, sino también por propio interés de las empresas. Yo quería subrayar, aparece el término en algunos artículos, pero no tratado singularmente, la importancia de la reputación. Es decir, yo creo que las empresas son conscientes de que la reputación importa, la reputación es muy importante, y están dispuestas a invertir en reputación, sobre todo a no perderla. Y si pierden algo de reputación, muchas veces por demandas de la sociedad civil, de ONGs, políticas, etcétera, pues hay empresas que se ha observado que han tenido que ver con crisis, con malas prácticas, etcétera, y entonces eso puede mermar su reputación, y entonces algunas, las grandes, puedo pensar en las grandes de la automoción y demás, Volkswagen, Audi, etcétera, pues están dispuestas, y no solo estas, ¿no?, en otros sectores, a invertir mucho en recuperar o en reducir el impacto de la reputación. Eso hace que las informaciones con los inversores y con la sociedad en general sean importantes. Eso se va notando también, está en uno de los artículos, la relevancia de las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, muchas empresas se comunican con el exterior, con sus inversores y demás a través de redes sociales y a través de sus páginas web. Es decir, ya se va avanzando en ese sentido, ¿no? Otro aspecto que, es decir, en el análisis de los artículos y de los códigos de gobierno, pues uno ya lleva un tiempo apreciando que se habla no solamente de reputación, sino se habla de responsabilidad o irresponsabilidad, pero de responsabilidad social de la empresa o corporativa. Y se puede acuñar que es social y medioambiental. Y claro, esto tiene que ver, es decir, las empresas en sus códigos, o los códigos en general que se sugiere que las empresas utilicen, y los que admiten las empresas, pues van incorporando estas demandas. Porque es una manera de pensar, es decir, la responsabilidad social de la empresa, pues uno puede ver la evolución y que no solamente hacerse fotos, ¿no?, de qué responsable es una empresa, sino ya se ha avanzado mucho académicamente, se ha avanzado mucho en la sociedad, y ya lo que se demanda son comportamientos responsables. Lo que se demanda también es que las externalidades negativas que las empresas pueden realizar, pues antes se podría, entre comillas,
decir que se estaba en óptimos libres, hay que maximizar el beneficio y bueno, pues las instituciones, las leyes, si no contemplan aspectos, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer, no? Entonces, hoy día ya no es suficiente y como consecuencia de demandas por importantes malas prácticas e importantes externalidades negativas se han ido incorporando en los códigos de las empresas y en los comportamientos. A las empresas les interesa ya también tener memorias o dar información sobre lo que hacen desde el punto de vista de los stakeholders, desde el punto de vista de los grupos de interés con los que se relaciona. Al fin y al cabo es reconocer que la empresa la conforman grupos de interés, no solamente empleados, directivos, accionistas, y no todos son iguales, mayoritarios, minoritarios, sino también clientes, proveedores, las administraciones públicas y la sociedad en general. Todos pierden si la empresa fracasa y desaparece. Y al revés, si la empresa es exitosa, pues todos terminan, sin ninguna duda, ganando, ¿no? En ese aspecto, perdón, esas demandas no solamente se han producido, como decía, por denuncias de instituciones, denuncias de ONGs, denuncias de políticas, de esas malas prácticas o efectos negativos, sobre todo en recursos naturales, en petróleo y demás, en muchas comunidades, sino también en malas prácticas que a veces se hacen por parte de las empresas y que crean pasivos intangibles que si se evidencian habrá que pagarlos. No están registrados, pero habrá que pagarlos. También, desde el punto de vista de los organismos multilaterales, Naciones Unidas ha tenido mucho que ver con implantar, y al final pues las empresas están recogiendo la relevancia que tienen los derechos humanos en las empresas. Las empresas pueden colaborar en el cumplimiento, en el respeto y en la protección de los derechos humanos. Entonces eso ha llevado tiempo hacerlo, pero se va incorporando, ¿no? Como también en los objetivos del desarrollo sostenible, que vienen reiterando, pues Naciones Unidas acaba de hace poco uno con 17 puntos que ha adoptado la Unión Europea en el año 2015, y eso al final pues también va incorporándose en los códigos de buen gobierno de las empresas. Es decir, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar también la responsabilidad, las relaciones que hay con otros grupos de interés. Entonces ahí y va llamando a la coordinación, a la cooperación entre administraciones públicas, empresas y el tercer sector. Y cada vez esto se produce más. Es decir, hoy día se sabe que muchas empresas multinacionales en países menos desarrollados en las que están operando, pues tienen, por cuestiones de decisión, si ellas no son expertas en hacer acciones de protección social y medioambiental, pues contratan o realizan un acuerdo con ONGs y lo hacen conjuntamente. Es decir, hay coordinación en este sentido cada vez mayor, ¿no? También esa producción segmentada que se refería al profesor Requeijo, pues hace que las cadenas de valor sean fundamentales, el analizarlas, que la interdependencia entre los países cada vez mayor, o sea, hay nudos, es decir, a veces más que la independencia hay que hablar de las interdependencias, y en ese aspecto pues también está bastante avanzado que la empresa debe tener cuidado y vigilar las relaciones que tiene con proveedores en los países menos desarrollados, que tienen básicamente pues un coste del factor trabajo muy bajo, protecciones muy débiles o escasas. Bueno, eso hay que cuidarlo, como hay que observar también la calidad de los productos y también la productividad, porque la productividad, analizando la productividad, uno puede observar dónde puede haber deficiencias. Bueno, con esto quería decir que se va llegando a acuñar algo que se llama valor conjunto, es decir, creación de valor conjunto. Y crear valor conjunto pues es el tener que la empresa tenga en cuenta sus grupos de interés. Es decir, que el crear valor conjunto no es que su objetivo es maximizar la posición de riqueza del accionista, el valor de la empresa en general, sino también que eso pues tiene que ver o puede ser compatible con que los intereses de los clientes, por supuesto de los empleados y de proveedores y demás, ¿no? Es decir, que al final ese tipo de cuestiones se van acuñando, ¿no? Ahora me gustaría, bueno, para procurar ser breve, sobre todo por si hay debate o comentarios aquí en el público, ¿no?
Hay un trabajo, voy a referirme a un trabajo y algo mencionaré también de otro, que sea el mío, y luego al final terminaré con las pequeñas empresas, ¿no? Un trabajo interesante, todos lo son, sin duda, como pueden apreciar, y es cuando de lo que estamos hablando es que las decisiones de las empresas están acrecentando la desigualdad. Es decir, la desigualdad en parte viene explicada por las decisiones empresariales. Bueno, eso no es difícil, bueno, de explicar, ¿no? Y uno puede esquemáticamente hacerlo de la siguiente forma. Claro, cuando el momento de partida es desigual, el de llegada, si no se corrige, sigue siendo desigual. Estamos en un mundo interdependiente, un mundo globalizado, un mundo que las fronteras son grises, aunque algunos las quieran volver a pintar de un color acusado, ¿no?, con una brocha gorda, pero en fin, en donde hay una gran concentración de poder. Las grandes multinacionales, y uno puede ver en la evolución y según los sectores, pues tienen mucho poder, tienen volúmenes de ingresos muy superiores, por supuesto, al Producto Interior Bruto de muchos países. Entonces, la distribución de la riqueza, pues es el 1%, bueno, no voy a, pero por simplificar, es decir, uno puede ver en varios países el porcentaje de renta que se concentran en el 1% más alto de la distribución y va viendo que este es creciente, ¿no? A nivel mundial, pues estamos en cifras del 21%, es decir, que el 21% de la riqueza está en manos del 1% de la población, ¿no? En el caso español, pues está cerca del 9%, Francia el 10%, Estados Unidos el 21%, prácticamente, ¿no? Esa concentración de la riqueza y de la renta pues hace que, por los mecanismos que ahora voy a comentar, pues incida en mayor concentración y, por lo tanto, en más desigualdad, ¿no? El crecimiento acumulado de la renta real por adulto, esto es interesante. Bueno, pues en todo se puede ir por tramos, pero el 1%, 0,1% superior, pues en Europa es el 87%, el crecimiento acumulado del 80 al 2016, en Estados Unidos el 320, en China, es lógico, el 2.400 y en el mundo 133, ¿no? Es decir, es verdad que se ha crecido, que hay gente que ha salido ganando con la globalización, pero los circuitos de la renta, los circuitos de la valoración de los patrimonios, pues hace que la distribución, la desigualdad sea cada vez mayor. No solamente a nivel mundial, sino también dentro de un país, ¿no? Es decir, en los años 80, el porcentaje de la remuneración de directivos ligado a los beneficios era el 26% en Estados Unidos. Una década después estaba en el 47%, y eso ha seguido aumentando. Es decir, en esa evolución, en esa primera parte del gobierno de la empresa, es una organización económica, tiene que ver con las decisiones, estrategia, control, supervisión de las actividades de esta empresa. Entonces, en las relaciones de agencia que se producen entre propietarios, accionistas y directivos, pues hay que alinear intereses para que los directivos, que son los que más saben de las empresas, tomen decisiones en favor de los accionistas. Esa alineación interesaba que se ligara a las stock options, es decir, vamos a ligar que la remuneración de los directivos esté asociada a los beneficios, al valor económico de la empresa, que es el objetivo del Código, como decía, español, y bueno, eso lo que ha hecho es pues que los directivos pues es una clase dentro de los grupos de interés que han ganado mucho, ¿no? Comparativamente. Entonces, los circuitos a nivel internacional, y ahí en esos circuitos a nivel internacional subrayaría la optimización fiscal internacional. Y cuando uno tiene que hacer planificación fiscal internacional,
pues tiene muchas medidas para maximizar los flujos de caja, para maximizar los beneficios, el valor de la empresa, etcétera, porque tiene lugares en donde permiten la canalización de los recursos. Esos lugares son los paraísos fiscales. Y los paraísos fiscales permiten, no solamente evasión puede ser, pero la ilusión fiscal, eludir fiscalmente, lo que implica es maximizar los flujos de caja generados y los flujos de caja disponibles para la empresa, ¿no? Si esos paraísos fiscales, si uno lee los fundamentales, pues resulta que es Holanda, Luxemburgo, Irlanda, Hong Kong, Singapur y luego las Islas Vírgenes Británicas, Islas Bermudas e Islas Caimán. No está aquí, pero un trabajo reciente de un working paper del Fondo Monetario Internacional de dos profesores daneses, hablando de la importancia de las balanzas de pagos, por supuesto, ver la posición neta que tienen los países, sobre todo en términos de inversión directa. Pues en términos de inversión directa, algo en lo que yo dedico unas cuantas horas, pues habla que las empresas multinacionales, unos 12 trillones de dólares de inversión directa en el exterior, están en compañías que yo llama estanterías vacías, ¿no? Es decir, que el 40% de la inversión directa a nivel global está a través de instrumentos, a través de sociedades, muchas de ellas pasadas a través de esos paraísos fiscales, explica ese 40%. Quiere decir que las cifras que estamos valorando, y yo entre ellos de inversión directa internacional como mecanismo a través del cual las empresas hacen multinacionales, pues hay que estudiarlas con detalle, ¿no? Países como India, China, Brasil, pues tienen más del 50% o casi el 90% y países productores de petróleo en este tipo de compañías o en ese tipo de sociedades instrumentales. El Reino Unido y Estados Unidos, pues el 50 o el 60%. Es decir, muchas de las inversiones directas extranjeras que hay en China están hechas por los propios chinos desde Hong Kong. Muchas de las inversiones directas, viene a decir, que hay en el Reino Unido están hechas por residentes británicos a través de las islas del Commonwealth o de los que he mencionado, que muchos son, pues he dicho, 3 países de la Unión Europea, sobre todo para ver el trecho que queda por recorrer. Bueno, en el gobierno, ya finalizo en el gobierno de la empresa hay un trabajo también que se dedica a hablar del gobierno en la gobernanza de las empresas multinacionales. Y ahí simplemente señalar que tendríamos la siguiente situación, es decir, el gobierno de la casa matriz, ¿no?, donde puede estar consolidado, y luego el gobierno de las diferentes filiales. Ahí puede hablarse de estructura de propiedad y ahí puede hablarse de qué consejeros se incorporan en el gobierno de las filiales. Y también las relaciones de agencias se pueden establecer, no las que he dicho antes, sino también entre directivos de la matriz y directivos de las filiales, y cómo hay que crear mecanismos no solamente de transmisión de conocimientos, sino también de control a través del gobierno de las empresas. Pero hay una cuestión, y es importante, y es que estas empresas, pues muchas firman el Pacto de Naciones Unidas, porque eso es fácil, se firma y te admiten. Hay otros índices que son más exigentes, como algunos de los mercados de capitales, pero tenemos un panorama en donde hay organismos multilaterales que emiten normas, hay organismos que lo que hacen es también, cuando hay conflictos o fricciones entre gobiernos y empresas, pues ya se soluciona a través de arbitraje de Naciones Unidas o arbitrajes privados o del Banco Mundial, ¿no?, que son los que al final vienen a hablar sobre ese tipo de conflictos. Es decir, que hay en esa gobernanza, hay ya también legislación internacional que se va avanzando en ese aspecto, no solamente a través de convenios de doble imposición, que es legislación internacional, sino a través de procesos de integración regional, comerciales y no comerciales, que también suelen contemplar el tema de inversiones y se van creando legislación o van creando doctrina al respecto. Por otro lado, yo creo que se van generando, salvo que ahora con el liderazgo del señor Trump se rompa, se van generando megaregiones
porque se van firmando acuerdos de ya modelos de integración regional establecidos con nuevas asociaciones o con otros, y eso hace que se vayan cambiando normas o normativas sobre acuerdos bilaterales que mencioné antes. Es decir, que va el mundo cambiando y creando mecanismos para una mejor gobernanza, aunque es dificultoso. ¿Qué hacer ante esa, como se apunta en un trabajo como he comentado, de profesor Salas, aparte del que yo he comentado, mío propio, de la desigualdad a través de las decisiones empresariales y de esa concentración de la riqueza y de la renta que hemos comentado, pues señala como, bueno, no solamente aspectos académicos que han estudiado este tema de la desigualdad, en que, claro, está el talento de los directivos, por lo tanto hay una demanda de talento, hay que remunerarlo, pero también está otras cuestiones y es la incidencia que tiene la desigualdad y cómo se podría corregir dicha desigualdad. Apunta en un esquema, bueno, para el debate y para investigaciones, que un aspecto es, claro, que el factor trabajo participe más de los beneficios, es decir, ligar la remuneración del trabajo a los beneficios de las empresas. Eso, a nivel de un razonamiento académico, dice eso que implica pues que habría menos renta a través de esos mecanismos internacionales que he comentado, que se concentran en muy pocas manos, grandes accionistas directivos, y eso haría pues que hubiera menos renta para ir a estos dos grupos, ¿no? Eso puede implicar también que los estados, las administraciones públicas, pudieran tener más ingresos. Y esos mayores ingresos pues, pueden destinarse a redistribución, ¿no? Y a mejorar las situaciones o las condiciones. Aquí no está dicho, pero por otro lado ya he mencionado y he leído los grandes paraísos fiscales, pues ahí hay muchos trabajos que se están desarrollando en la OCDE por organismos en la propia Unión Europea, pero claro, es muy difícil de vencer, cuando además en el caso de la Unión Europea, pues 3 de los grandes paraísos fiscales del mundo son miembros de la propia Unión Europea, ¿no? Y antes mencionaba, y así que finalizo, hay 2 trabajos que hablan, uno de las empresas familiar, donde bueno, viene a decirnos algo, pero con encuestas y con datos, que la separación entre propiedad y control es importante, también lo es en la gran empresa, que el ser miembro de la familia importa y que hay un problema de la sucesión y que la empresa familiar pues tiene parecidos problemas que la empresa en general en cuanto al gobierno, pero que tiene una gran concentración de la propiedad y eso pues tiene implicaciones lógicamente cuando está atomizada. En el caso del trabajo que se refiere a América Latina, en general pues hay el origen, yo hablando con un colega y discípulo de una directriz de la OCDE sobre el buen gobierno, pues la OCDE tiene directrices sobre el buen gobierno a nivel regional y de muchos sectores, pues del buen gobierno en América Latina, lo que viene a decir es que es más fácil encontrar alguna transparencia en las grandes empresas que en las demás, lógicamente. Que allí prima la empresa familiar, que hay un freno importante que es la corrupción y que queda bastante por hacer. Pero bueno, es un trabajo que no solamente su contenido es bueno, sino que además proporciona una rica bibliografía para estudiar o analizar todos estos temas. Bueno, yo me he extendido más de lo que pensaba. Como dije, intentaba hacer un esquema del contenido de la revista a través de cómo ha ido evolucionando lo que se ha ido incorporando en los códigos de buen gobierno de las empresas y con algunas implicaciones que tiene. Gracias por la atención y si hay preguntas estaría encantado de intentar contestar. Gracias. Muchas gracias, profesor Durán, profesor Requeijo. Bueno, pues vamos a, si os parece, a tener un pequeño debate o charla. Yo voy a abrir un poquito de fuego, si te parece. Bueno, has tratado muchísimos temas muy interesantes, pero por empezar por uno, un tema de reflexión permanente en nuestro país durante los últimos años es el de la incorporación de las mujeres en los consejos de administración. Aquí es un tema que se analiza con un cierto grado de detalle en varios de los artículos que he visto.
donde se recoge un dato que a mí me parece que es muy interesante. Bueno, primero se va viendo cómo esto está aumentando de manera significativa en nuestro país en los últimos años y cómo además el perfil está cambiando de una manera significativa, ¿no? Al principio fundamentalmente eran consejeras dominicales ligadas a la propiedad y ahora son fundamentalmente consejeras independientes, por tanto con unas características distintas. Pero ¿cómo estamos en la comparación internacional? ¿Cómo estamos en este tema? ¿Ha variado mucho, ha cambiado mucho este tema? O sea, ¿en España la presencia femenina es más grande o menor que en otros países? No, es algo menor. Es decir, esto yo creo que va en línea con lo que ocurre en general, ¿no? Es decir, donde yo recuerdo que se empezó a estudiar esto con más detalle, con más preocupación y demás, de una forma más extendida, fue en los países escandinavos. Son los que en general también en este tema han sido pioneros. Entonces España va algo rezagada, pero como está ocurriendo a un ritmo creciente, ¿no? de incorporarse como consejeras, ¿no? Pero hay un movimiento internacional importante, ¿no? en la presencia de mujeres en los consejos de administración, ¿no? Yo no diría que hay una gran distancia, pero sí hay distancia respecto a los países escandinavos y nórdicos. Yo quisiera hacer... Ya está, un par de consideraciones sobre todo lo que el profesor Durán ha dicho y todo el interés que encierra la revista. El primero se refiere a la presencia de mujeres, no solamente en los consejos de administración, en los puestos directivos pues más distintos, etcétera. Vamos a ver. Yo llevo 45 años de profesor, porque afortunadamente para mí, no sé si para mis alumnos, pero desde luego para mí, pues yo mantengo la actividad de profesor. Y en esos 45 años he dicho repetidísimas veces que en términos medios mis mejores alumnos son alumnas. Y eso es lo que se está reflejando precisamente en el presente. Es decir, yo conozco alumnas mías que ya están en puestos muy destacados, no solamente en España, sino también fuera de España. Y lo hacen pues, por capacidad personal, porque se han dedicado con entusiasmo a su labor, etcétera. De manera que eso es una tendencia que refleja precisamente la actitud de muchísimas mujeres ante los problemas y ante las capacidades, ¿no? Otra cosa ya es la cuota. Es decir, aquí ese es el debate en estos momentos de a ver qué cuota tienen que tener en cada una de las actividades. Ahí yo no voy a entrar porque me da la impresión de que algunas de mis exalumnas que están en puestos directivos de gran importancia, el tema de la cuota no le debe hacer una gracia enorme, porque eso es pensar que se esforzaron en vano, que podían haber ya recurrido a la cuota hacía tiempo, ¿no? La segunda de las cosas, que es el tema de la desigualdad, lo que sí quiero añadir es lo siguiente. Una forma de medir la desigualdad en la distribución de la renta, muchos de ustedes lo saben, es precisamente a través del coeficiente de Gini, que mide pues qué parte de la renta se llama cada parte de la sociedad. Cuanto más se aproxime el coeficiente a cero, la distribución es mejor. Bueno, el coeficiente 0 sería distribución total. Cuanto más se aproxime el coeficiente a 1, la distribución es peor. Bueno, pues el coeficiente de Gini, eso lo publica el Instituto Nacional de Estadística, el coeficiente de Gini español está bastante en torno a lo que es la media de los países europeos. Es un poco peor que el de Francia, un poco peor que el de Alemania y bastante mejor que el de Estados Unidos, por ejemplo. Y es algo que además ha estado de alguna manera mejorando en los últimos tiempos. Bueno, dos apreciaciones para el debate, precisamente. Hola, buenos días. ¿Se oye? En primer lugar, agradecer al Colegio de Economistas de Madrid iniciativas como esta que me parecen fenomenales
y en segundo lugar al profesor Durán por la excelente exposición que ha hecho. Tenía dos preguntas, una respecto a algo que ha apuntado al principio de la exposición, que es ese modelo dual de los consejos alemanes. Conocer su opinión respecto a si es mejor, peor o diferente simplemente. Y en segundo lugar, la tendencia nos ha llevado a pasar de recomendaciones a obligaciones legales. ¿Cómo ves si la evolución solo tiene ese camino, pasar recomendaciones al boletín del Estado, o si realmente podemos pensar que de manera voluntaria los gobiernos de las empresas van a seguir mejorando? Muchas gracias. La última. Es decir, a nivel del gobierno de las empresas y a nivel general, pues hay dos aproximaciones. Una es de arriba a abajo y otra de abajo a arriba, ¿no? Es decir, que hay iniciativas que surgen de la población o de una organización o de un país desde abajo y pueden trasladarse al final a un cumplimiento legal o no del conjunto, ¿no? Y otras que son iniciativas que surgen de la cúpula y de obligado cumplimiento. Una sociedad se ordena básicamente por la ley, el cumplimiento de la ley, pero también por temas morales y por temas éticos. Entonces hay tendencias a que seguramente van a ser mucho más potentes estos segundos que los primeros, sobre todo cuando estamos hablando de economías interdependientes, de gran apertura, en donde hay mucha heterogeneidad de legislaciones. Es verdad que hay muchos acuerdos también internacionales, pero en donde hay, a mi modo de ver, hay instrumentos o mecanismos que, otro la propia información, es decir, que van a hacer que el comportamiento responsable o irresponsable de las empresas se conozca rápidamente, ¿no? Por eso me refería antes a la reputación. Eso es un factor fundamental que uno puede observar en muchas compañías. Entonces yo creo que la ley regula un país, nos dice lo que está bien y lo que no está bien, cómo debemos más o menos comportarnos y dirimir. Son reglas de las instituciones en general, incluyen las leyes. Y las instituciones son reglas del juego. Entonces, aparte de la ley, pues están los códigos que uno asume voluntariamente y los comportamientos morales y éticos de las organizaciones. Yo creo en la potencia de estos últimos, en sociedades educadas, sociedades formadas, en donde la información se transmite rápidamente y hay una sociedad civil potente y una sociedad civil que reacciona. Yo creo que eso es mucho más fuerte que leyes que no de difícil cumplimiento y difícil, pero las leyes son importantes, ¿no? Entonces, y luego No puedo estar más de acuerdo con lo que está diciendo el profesor. Lo que pasa es que la realidad es que después de 20 años de códigos de buen gobierno en España, hasta que determinadas recomendaciones no se han transformado en ley, el cumplimiento real de algunas de esas recomendaciones dejaba mucho que desear. En el fondo, mi pregunta es casi un desencanto con un proceso de acercar las recomendaciones que vienen de abajo arriba a las prácticas de las empresas y la realidad casi un poco tozuda en decir que lo que no pasábamos al boletín no se cumplía. Por eso, pero vamos, con lo que está diciendo el profesor estoy absolutamente en sintonía. Si es gratis no cumplirlo, pues no se cumple, ¿no? Salvo que haya, como decía, esa demanda de los propios grupos de interés de las empresas que pongan el acento, es decir, esto se puede hacer mejor o usted no ha cumplido y que explique por qué no se ha cumplido. Pero si es gratis, pues hace unos años, no tantos, pues hablar de responsabilidad social de las empresas era pues que el presidente está ocupado, pues que se hiciera una foto el presidente y los directivos haciendo alguna cuestión que está bien, pero que era más bien de lustre, ¿no? Cada vez eso es menor, porque cada vez tienen que justificar más lo que es la información no financiera. Es decir, la información no financiera tiene cada vez más relevancia en las memorias de las empresas, ¿no? Y la primera que habías comentado. La primera era el tema del modelo dual de los consejos alemanes. Bueno, en Alemania eso funciona muy bien. En Alemania siempre se ha definido como economía social de mercado desde la Segunda Guerra Mundial para acá. Y ha funcionado en general bastante bien, porque en ese modelo asesor están los sindicatos. No quiere decir que no haya habido escándalos, que seguramente recordamos algunas fiestas, ¿no?, que se pegaron, no sé, en Volkswagen, que además Volkswagen es empresa
pública, en minoría. Claro, no he hablado de empresas multinacionales de propiedad estatal, es un tema que conozco, que estaba mencionado en fondos soberanos en mi artículo, pero no he querido hablar de mi trabajo, sino más bien de los otros, ¿no? Pero yo creo que en Alemania funciona bastante bien, por lo que yo he leído y he hablado con colegas alemanes y están contentos con ese modelo. Es decir, el tema de economía social de mercado está, como concepto, está muy metido en la sociedad alemana, ¿no? y en las empresas alemanas. Entonces, claro, hay cosas que no se pueden trasladar automáticamente de unos países a otros, aunque la distancia cultural e institucional no sea tan grande como con otras sociedades, ¿no? Pero a mí me parece muy bueno el modelo alemán. Hay otra petición por allí, me parece. Primero, pues, bueno, pues, como queráis. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Volviendo al tema de la desigualdad y también al de retribuciones de consejeros, perdón, de directivos. El otro día leí que en los Estados Unidos había unos impuestos especiales sobre las empresas que los directivos ganaran, pues, no sé si 100 veces más o algo así que sus asalariados. ¿Hay alguna iniciativa parecida o se podría pensar en iniciativas parecidas para regular también ese cierto desfase que se ha producido? En España lo hemos visto, de pronto llegan ciertas estrellas a ciertas empresas. Sí, lo que hacen es multiplicar exponencialmente el salario de los directivos a niveles realmente que sorprenden, ¿no? Existe esa tendencia muy relacionada con el buen gobierno de decir, bueno, vamos a intentar que los salarios de los directivos no se multipliquen tanto para distribuir la renta más y para evitar que casos tan extraordinariamente llamativos, ¿no? Antes de que las autoridades fiscales intervengan y decidan que, como ya se ha dado un caso, un exceso de diferencia entre remuneraciones de unos y otros provoca un impuesto especial. Bueno, yo no sé si para contestar exactamente, pero mi opinión y parecer sobre este tema es el siguiente. Es decir, hay una asimetría de información clarísima entre directivos y el resto. Es decir, los que más saben de una empresa son los directivos. Pueden ser accionistas o no accionistas. También sabemos que con la crisis los directivos han ganado más. Es decir, que se han subido. Entonces, eso habría que ver la distribución del poder en los consejos y en las empresas. Es decir, también se dice que muchos consejos, y en algún trabajo se menciona de académicos que han estudiado esto, pues los independientes, bueno, alguno de aquí no está dicho, decía, son dependientes de que les ha nombrado, ¿no? Es decir, que no quiere decir que no sean buenos profesionales, pero esa distribución de cómo se toman las decisiones, pues habría que analizarlas. Yo creo que es mucho más eficaz cuando el debate social, no solamente en un país, sino a nivel internacional, se extienda de una manera tal que no haya más remedio que la propia sociedad, y lo que decía antes de que los valores que una sociedad tenga, pues imponga, porque si no lo que se dice es lo siguiente, y es verdad, bueno, si ganan mucho que pagan impuestos, pero también sabemos y uno intuye que a través de lo que mencioné antes, los paraísos fiscales, que está bien, es decir, la empresa puede maximizar sus recursos disponibles y muchos son ese estudio he dicho son un 40% de la inversión directa está en sociedades vacías, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces eso permite muchas cosas, no solamente maximizar la renta, sino permite eludir, también evadir impuestos y también permite, para algunas, el remunerar a los directivos poniéndoles dinero en el exterior, en paraísos fiscales, ¿no? Una remuneración variable. Entonces no hay mecanismos para poder corregir eso desde el punto de vista de los titulares de estas decisiones, los que toman las decisiones, que son los consejos, ¿no? Y entonces son los que toman las decisiones. Una vez que se tiene el resultado, se pagan impuestos, se dotan las reservas, etcétera, y bueno, pues como la remuneración de los directivos, si uno estudia el porcentaje que representa sobre los activos de una gran empresa multinacional, es una cosa ínfima. Pero si eso no lo aplican a nosotros, nos ponen en casa, ¿no? Es decir, claro, porque son recursos importantes. Yo creo que tendrá que ser el debate internacional y el debate social, y se está en ello, que no van a desaparecer los
los paraísos fiscales, pero bueno, reducir un poco, porque es que además los estados necesitan ingresos fiscales para atender a las necesidades y políticas redistributivas. Unas normas, bueno, no sé, también un maestro mío, no voy a mencionar a conocer, hablando un día en una comida, ¿no?, de paraísos fiscales y todas esas cosas, decía: no te engañes. Dice: si desaparecen, se crean otros en el espacio. Claro. Y localices ahí, ¿no?, con teclas, y localices ahí la riqueza. Y bueno, las cosas son como son, ¿no?, las reglas del juego, pero que sí que hay que hacer cosas y corregir eso. Yo creo que es importante, porque si no, es que cada vez es mayor la desigualdad. Y entonces la desigualdad se produce de muchas maneras. Otra es, claro, si vemos a nivel internacional los circuitos de renta, a través del comercio, a través de las inversiones, a través de rentas, ¿no?, de balanza de pagos tenemos y cómo los tenemos, bueno, todo eso, los titulares, en última instancia, los derechos de propiedad de todos esos flujos, está concentrado en muy pocas manos. Y entonces la riqueza va a aumentar y los patrimonios van a aumentar y la riqueza disponible también va a aumentar para esa gente. Que igual no es que no haya que ganar, ¿no?, que hay que remunerar, eso está claro, pero sí que se tiene, por el propio interés de la sociedad, crear mecanismos que redistribuyan, ¿no? Y en ese trabajo me mencionaba el profesor, pues hablando de académicos que defienden una cosa u otra, analizan, mejor dicho, el tema, sobre todo de los directivos, que es verdad que son talentosos, muchos de ellos, y que son importantes y fundamentales, pero también que una opción, yo lo creo, es que habrá que buscar que los salarios, es decir, los trabajadores, participen de los beneficios también. Eso puede crear desigualdad entre trabajadores de distintos lugares, ¿no? Pero ahí el Estado puede, a través de redistribución, ¿no?, de renta, de sanidad y demás, hacer cosas. Pero seguramente si los salarios, ¿no?, porque bueno, ahora se habla en España de aumentar los salarios, no voy a decir yo aquí algo que es obvio, que es importante, ¿no?, pero si los salarios participan en los beneficios son crecientes, pues eso ya redistribuye, y eso hará que menos cantidad se concentre en las mismas manos. Y eso puede ser, no es una solución, pero es una vía junto a otras, y al final tiene que venir, yo creo, por el debate social, y porque la sociedad civil, los demás, las organizaciones lo demanden y haya presión para que sí, que estén bien remunerados, que se gane dinero, pero no a situaciones que estamos viendo. Bueno, es que se pueden poner ejemplos. Ya hace tiempo, ¿no?, el presidente de General Electric, ¿no?, se jubila no sé cuántos millones y tenía pagadas las entradas de la ópera hasta no sé cuándo, y tenía los seguros no sé cuándo. Bueno, pero si ya él con lo que tiene el plan de pensiones de sus tataranietos, ¿no? Bueno, pues no era suficiente, ¿no? Es decir, y la empresa pues acordó eso, ¿no? Buenos días. Esto es una pregunta para el profesor Durán referente a su trabajo. He visto que la inversión creciente de fondos soberanos de China, Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, el petróleo sale y pues no tiene miedo de que sea un caballo de Troya en la cultura de Occidente y que lleguen a tomar control de todas estas empresas de nuestra sociedad, y la poca seguridad que tienen en los refugiados que se producen en sus zonas con este. Sí, bueno, en relación con lo que dice, un poco de historia, yo no es que sepa historia, ¿no?, pero no sé de nada, pero de historia me gustaría saber, ¿no? Pero con la crisis del petróleo, los llamados petrodólares, en los años 70, ¿no?, y luego la crisis de deuda de América Latina, pero, Sí. Entonces, yo estaba con un amigo que es presente en esa época en Estados Unidos. Pero bueno, en aquella época se concentró mucha liquidez en manos de los países de la OPEP, ¿no? Entonces esa liquidez se redistribuyó a través de la banca, ¿no?, básicamente. Pero lo que se apreció, creo recordar, es
que toda esa gran cantidad de recursos que tenían estos países, muchos de Oriente Medio, se estaban invirtiendo en empresas, comprando acciones de empresas emblemáticas europeas, no sé, por decir algo, igual me equivoco, IBM u otras, ¿no? Entonces lo que ocurrió es que cuando eso era notorio, pues los países, pues Europa, Alemania o Estados Unidos, otros, elegantemente invitaron a estos países a desinvertir por la desconfianza, ¿no? Luego en los fondos soberanos, que básicamente son fondos de riqueza nacional dotados por el superávit, ¿no?, que tiene por estos recursos, claro, no son todos iguales, es decir, los grandes fondos noruegos, ¿no?, o de Irlanda y demás, pues eso no tienen problema en cuanto a transparencia, solvencia, confianza, etcétera, ¿no? Viene por parte de los países árabes, ¿no? O de Qatar, de Arabia Saudita, de todos estos, y como menciona el terrorismo. Pero el paso del tiempo, ¿no?, dice, lo arregla todo, ¿no?, hasta los males de amor, ¿no? Es decir, no es que lo arregle todo, pero hoy se ve con distintos ojos, porque esos países, la cantidad de recursos que tienen, de liquidez que tienen, y algunos ya tienen sus propios paraísos fiscales, ¿no? Debo decir, lo que han construido en estos lugares y la cantidad de recursos financieros que tienen, pues son apetecibles, ¿no?, en el sentido de que pueden ayudar a salir de la crisis, ¿no? Es decir, en algunos de los grandes bancos de Estados Unidos, y no solamente de Estados Unidos, han invertido fondos soberanos, ¿no? Pero el tema es que voy a decir, donde estaría más entre comillas, el peligro, que no tanto, ¿no?, o puede que no tanto, es en el control. Es decir, si eso se puede, como es capital extranjero, se puede calificar de inversión directa, es porque tienen, en principio, el 10% más del capital de la empresa en la que invierten, y eso implica un control efectivo y directo, por eso se llama inversión directa, ¿no? Es decir, si están sentados en el Consejo de Administración. Si esas inversiones no están sentadas en el Consejo de Administración, pues hay menos problema, ¿no? Menos problema en el sentido de que en las decisiones puedan influir, ¿no? Pero también hay de estos fondos que están ya en consejos, porque se les considera que la aportación que han hecho, no solamente al fútbol, ¿no?, estaba de comprando equipos, es por decir algún chiste, ¿no?, alguna cuestión, pues da menos reparo, ¿no? Pero yo creo que estos países también dependen del resto del mundo, la interdependencia es cada vez mayor y se está más o menos en los mismos barcos. Yo creo que hay reglas del juego y habría mecanismos por parte de los países desarrollados y de sus empresas de si eso puede poner en riesgo la supervivencia o la propiedad, el control de esas empresas más o menos emblemáticas, pues sería otra cosa, ¿no? Pero esos están ahí para quedar, son inversores nuevos. Es decir, China tiene fondos soberanos, uno diseñado para invertir en Europa, otro para invertir en Estados Unidos, y hasta África subsahariana va creando, ¿no?, si tienen recursos naturales. Eso está ahí y tienen implicaciones diferentes, pero son actores importantes en los flujos financieros internacionales, ¿no? Pero es un dato. Y el mayor aliado de Estados Unidos, pues tiene connotaciones de que es también un país importante en financiar movimientos, vamos a decir, no deseados, ¿no?, en países occidentales, ¿no? El mundo es complejo, ¿no? Muy complejo. Sí. El gobierno de la empresa, así como las políticas de cumplimiento y de responsabilidad social corporativa, forman una parte importante de los objetivos de desarrollo sostenible. Como he visto por encima que tratan la docena de artículos de este monográfico, muy bien seleccionados. Y sobre este tema, sobre el desarrollo sostenible, se realizó aquí el pasado jueves una jornada sobre cómo avanzar hacia una economía más sostenible e inclusiva, cuyas conclusiones se entregan junto con el número del gobierno de la empresa. Entonces, mi pregunta sería,
¿qué aportación realizan las empresas españolas a ese desarrollo sostenible de forma comparativa con las europeas u otras que también se analizan en este número, según he visto, las latinoamericanas? ¿Y qué flancos o qué ámbitos habría que reforzar? Porque en comparación con el gobierno de las empresas de otros países, la posición de las españolas es más deficiente. Difícil respuesta, pero algo digo al respecto. Si yo tengo por lo que conozco, la impresión de que la responsabilidad social de las empresas españolas en América Latina es bastante buena, es decir, hacen cada vez cosas más inclusivas y más pensando en las sociedades en las que están. Ahora, si me preguntas en España qué hacen, pues hacen de todo, ¿no? Pero hablando de la creación de valor compartido, ¿no? Que antes he hablado, o también se llama capitalismo compartido, ¿no? De valor compartido, teniendo en cuenta los grupos de interés. Ahora que no está aquí un amigo y colega, pero un ejemplo que se pone es ¿qué acción sería de crear valor compartido? Pues en las eléctricas, apostar por la energía renovable, ¿no? Y sociales, eso es crear valor compartido, ¿no? Para el consumidor, para los clientes y para todo. No quiero decir que no lo haga, pero son acciones que, es decir, hay dos acepciones en lo de responsabilidad social. Uno que es responsabilidad social estratégica, es decir, que las empresas la incluyen en la estrategia de la empresa y que al final tiene que ver es como anticiparse, lo cual está bien, es una función del empresario, ¿no? Anticiparse al futuro, a la demanda del futuro. Entonces, si uno ve que las tendencias por dónde van, pues yo tengo que ser eficiente tecnológicamente, es decir, yo voy a innovar y hacer inversiones en tecnologías que sean eficientes en el consumo de energía. Y eso voy a ganar ventajas competitivas, voy a ser menos contaminante. Es decir, voy a hacer acciones que al final son responsables y van a beneficiar al conjunto de la sociedad, ¿no? Siempre hay misiones que pueden estar por encima de la propia función, ¿no? Lo mismo que en el periodismo, pues tengo que dar noticias veraces, tengo que dar noticias, no solamente es mirar, tú que eres periodista, ¿no? Criterios del resultado y de cosas así, sino que hay aspectos que uno debería de incorporar en sus decisiones, ¿no? Pero las empresas españolas yo creo que han avanzado mucho porque han sido sensibles a esta manera de pensar, de ser responsable. Han sido sensibles a lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? En Naciones Unidas, en organismos multilaterales, la importancia que tiene esto, conocemos lo que ocurre en otros lugares, y entonces van incorporándolo porque tienen ya tienen departamentos de responsabilidad social, van incorporando estas información financiera en sus memorias e intentan hacerla creíble, y para que sea creíble tiene que ser verdad, ¿no? Yo creo que en eso mi impresión es que se ha avanzado bastante en la empresa española. Y yo creo que en América Latina, sobre todo empresas que están en sectores extractivos, ¿no? De recursos, me refiero, no de extraer, se está haciendo razonablemente bien, ¿no? Entonces, yo plantearía una cosa. Si nosotros intentáramos que la ética empresarial formara parte del juego de las empresas, no haría falta una responsabilidad social corporativa. A lo que voy, sería un añadido. Si nosotros enseñáramos un modelo de comportamiento dentro de nuestras escuelas de negocio, nuestros grados en administración y dirección de empresas ético, a lo mejor esa responsabilidad social corporativa no haría falta. Y, por supuesto, la responsabilidad social corporativa que acaba de comentar el profesor, del postureo, ¿no? De que sea necesaria una responsabilidad social corporativa porque lo pide el cuerpo. No, hay un comportamiento ético, ¿verdad?, que no haría necesario esa responsabilidad corporativa. A lo mejor habría que pensar en el diseño de una nueva formación ética del empresario. Yo creo que en eso ya se está, ¿no? Es lo mismo que la crisis financiera internacional, pues ha tenido efectos que las universidades y escuelas importantes se han replanteado qué tipo de finanzas se estaba enseñando, ¿no? Es decir, en que eran potentes pero parciales, ¿no? Es decir, que hay cosas que no se enseñaban en las universidades desde el punto de vista de las finanzas. Yo creo que la universidad es permeable a esto, ¿no? Y no solamente ya hay asignaturas
en las escuelas de negocio, en las propias universidades sobre la responsabilidad social, sino que yo creo que no estorba que se estudie, porque cuando no hace falta, bueno, estaríamos en una sociedad utópica, ¿no? Prácticamente. Y entonces hay que... Pero yo creo que en las escuelas de negocio se cuida mucho el tema de la ética y el tema de la moral y hacer acciones responsables, que por otro lado está definido en el Código Civil, ¿no? Uno tiene que ser responsable de sus actos. No sé cómo lo dice un artículo del Código Civil, pero está dicho. Y entonces, si no eres responsable con tu comportamiento, pues está la ley y los tribunales, ¿no? Hay que añadir algo a este tema, y es lo siguiente. Esto tiene que venir de muy atrás. Es decir, el ciudadano tiene que aprender que tiene que comportarse responsablemente. Y, por ejemplo, desde muy pequeñitos, los alumnos tienen que aprender que copiar es algo absolutamente intolerable. En las universidades españolas, pues cuando se coge a alguien copiando, se le suspende, etc. En otras universidades de otros países se le expulsa. Y eso son pasos que hay que dar en ese sentido para que todo el mundo sepa que tiene una responsabilidad personal y social en los actos suyos. Cosa que me parece que hay camino para andar, Hablamos de la responsabilidad todo el tiempo de la empresa y tal. Y antes decía el profesor Durán que hasta que no aparece en el boletín oficial del Estado parece que ignoramos las cosas. Y entonces yo quería, porque no recuerdo que se haya hablado aquí ni me ha parecido en la revista, hay un tema muy importante del año 2015 que es la modificación del Código Penal, la famosa ley 1/2015 de 30 de marzo, que modifica de arriba abajo el Código Penal. Y dentro de esas modificaciones introduce, por hablar de memoria, creo que es en el título 2 del libro 1, todo el tema de la nueva responsabilidad penal con los y añade, estaban incluidos todo lo que llaman que uno no entiende. Yo no entiendo. Bueno. Me refiero a los artículos esos 31 y no sé qué, ¿sabes? Para meter ahí la responsabilidad de la empresa y que además les exonera cuando el Consejo de Administración o el que se ha creado ad hoc, puesto los mecanismos que ha entrado en vigor el mismo 2015, me parece, sí, pero me parece un cambio brutal porque hemos por lo menos a mí me lo parece. Pues me dice, el código está ahí. Nos hemos concienciado de ese gran cambio, porque todavía no sé si yo he ido a la cárcel por esa nueva regulación orgánica, por cierto, pero que es orgánica. Hemos concienciado, es decir, el empresario, el Consejo de Administración, directivos que conocen la empresa, que decía usted antes, que son los que de verdad conocen la empresa, hay algún cambio mental. Yo estoy convencido que sí, porque si yo estoy de consejero y eso está vigente, ya me cuido muy mucho con mis colegas, de decir, oye, vamos a ver, ¿no? Vamos a procurar evitar situaciones en las que pudiera haber duda y pudiéramos estar no incurriendo en no cumplimiento y ir al tema penal, que eso ya es delicado, ¿no? Y por eso el compliance, eso que llaman, es lo que hace la empresa es ver si se están cumpliendo las leyes, se están cumpliendo las normas por parte de la empresa. Es decir, que hay movimiento, yo creo, poco a poco, pues llamando la atención de que las cosas hay que hacerlas, bueno, de cara a todos, pero hay que intentar hacerlas bien y mejor, ¿no? Pero yo creo que esto es una intuición. Están concienciados porque saben que esa norma existe y saben las implicaciones que tiene. Entonces intentarán evitar situaciones que les pueda llevar a denuncias y que la empresa, claro, es una organización. Me parece que se hable de sujeto eso. De derechos y obligaciones, ¿no? Es verdad, sí.
última pregunta, ¿se parece? Empresa sobre lo acaban de mencionar, el tema cierto efecto sobre gestión no financiera que forma parte del informe de gestión y que es firmada por los consejeros, etcétera. Bien, complemento. Yo en esta línea promovida también por la Unión Europea, ¿cuáles son los pasos, no? Integrará todavía más, ¿no? Yo creo que si los pasos no habría mejor que si todas las empresas, es decir, si las empresas en general adoptan esa filosofía de responsabilidad social, que a veces si está bien planteada estratégicamente no tiene por qué llevar a grandes costes en el medio y largo plazo, sino al revés. Eso puede potenciar la competitividad de la empresa, haciéndolo de esta manera. Entonces sería el funcionamiento normal de la economía. Es decir, es lo que estoy especulando, ¿no? Lo que se evidenciaría es aquellas que no lo hacen, cuando es relativamente general. Y aquellas que no lo hacen, pues resaltaría e intentaría, bueno, pues los mercados penalizarlas, o si han incurrido en no cumplimiento de leyes, pues también pues la vía legal, pero yo creo que llegará un momento en que será deseablemente de uso normal o de actuación normal de las empresas, al menos, yo creo en todos lados, al menos en Occidente, ¿no? Porque además también con estas empresas, sobre todo de Europa, ¿no? Que es la parte más, a modo de ver, más avanzada, de la más avanzada del mundo, y la manera se decía, bueno, había un refrán en España que decía, donde fueres haz lo que vieres. Eso no funciona, no, porque si eso llega donde vas a lo que ves, vas a un sitio donde no hay leyes, no hay normas, corrompes, destrozas el medio ambiente y demás, bueno, tú dices, como no hay leyes, pues no hay ley que no incumplo. Yo voy y hago mi actividad. Y yo suplanto al mercado porque no existe. Entonces, frente a funcionarios y demás. Por eso también hay un movimiento en el sentido de que eso no se debe de hacer. Si tú puedes ir a un lugar, pues también te puedes ir, es decir, no te obligan a ir, ¿no? Y si vas, tienes que tener un cierto comportamiento casi homologable con tu país de origen, ¿no? Eso hace unos años no era corriente, pero no era corriente pues porque esto no estaba encima de la mesa, ¿no? Vas a Nigeria, el delta del Ebro, de Nigeria, pues bueno, lo destrozas. Shell que decía, bueno, si es que yo pago mis impuestos, le doy un montón de pasta, digamos, al gobierno, pero claro, es un gobierno corrupto, un gobierno no sé qué, cómo utiliza eso, y al final termina pagando la población indígena que se desplaza, terminan con enfermedades, con producción poca. Claro, pues eso no se puede ser insensible, ¿no? Y esas cosas se saben, como cuando el trabajo de los niños no era solamente las empresas americanas o europeas, eran muchas empresas de la India, propias locales o domésticas. Es decir, que cuando la tendencia es a ir solucionando, pues el mundo funcionará mejor. Entonces, yo creo que si en ese sentido en Europa será más fácil, ¿no?, que sea homologable el comportamiento en general, ¿no?, de las empresas, porque son responsables, yo creo en general, pues no habría que incidir más, sino corregir deficiencias o mejorar la legislación, y seguramente con la propia integración europea, que se insiste más o se profundiza más, esa integración europea, pues será más fácil, porque siempre hay cierto grado de mimetismo, ¿no?, de parecerte a los mejores, ¿no?, y eso sería positivo, ¿no? Levantamos todo y tenemos organizado un café en la parte de aquí detrás del colegio, al que están por supuesto todos cordialmente invitados, y muchas gracias por su presencia.